Saludos hermanos, un abrazo fraternal a todos los que estén en este momento en el chat, a todos los hermanos que en algún momento nos van a ver. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la vida, la salud. Le quiero dar también gracias al hermano Arturo por esta invitación que me hizo para estos temas de reavivamiento y reforma. Unos temas espectaculares, muy bonitos, de beneficio espiritual para cada uno, como siempre, ¿verdad? Maravillosos, temas maravillosos. Yo quiero hablar el tema que me toca a mí es sobre Mateo 6, versículo 12. Es un versículo corto, sencillo aparentemente, pero con una plenitud, hermano, muy grande. Yo estudiando este tema me he dado cuenta de la amplitud que tiene, y yo no he estudiado ni la mínima parte, podría decir. O sea que cada uno de nosotros pudiéramos estudiar, ¿verdad? Y sacar un beneficio grandísimo. Y como es parte de la oración, ¿verdad? Lo que estamos estudiando es parte de la oración ejemplo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Yo quisiera hablar primeramente de algo de la oración, que es muy importante. Dice que cuando pedimos, ¿verdad? En una oración, cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. Muchas veces nosotros pedimos cosas materiales o beneficios materiales que nos hacen falta, ¿verdad? Pero esas oraciones a veces se dilatan un tiempo. Entonces muchas veces Dios nos da algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así, hermano. Cuando pedimos liberación del pecado, gloria a Dios. Cuando pedimos liberación del pecado, Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. O sea que esta respuesta de cuando nos arrodillamos a pedir perdón por nuestros pecados es una respuesta inmediata. Hermanos, inmediatamente. Gloria a Dios, tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Y dice en Gálatas 1:4, ¿verdad? Gálatas 1:4. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, Dios y Padre nuestro. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Entonces nos sigue diciendo en Primera de Juan, vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es limpiarnos de pecado. Gloria a Dios, porque es la mancha que tenemos y es lo que nos conduce a una muerte eterna, el pecado. Por lo tanto, el Señor quiere limpiarnos de nuestros pecados y la voluntad de Él, ¿verdad? Del Padre es que nosotros seamos limpios de pecado. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios, ¿verdad? Él siempre contesta las oraciones. Hermanos, entonces, hermanos, nos dice que en Primera de Juan 1:9, ahí mismo, un poquito más hacia atrás, Primera de Juan 1:9 también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propósito de Dios, ¿verdad? Del Padre, de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, es limpiarnos de pecado para nosotros tener salvación y vida eterna.
Es maravilloso, hermano. Esta es la gracia de Dios. Por lo tanto, hermano, tan pronto un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, o sea, al propiciatorio, al lugar que debemos tener cada uno, un lugar aparejado para nosotros tener una comunión con el cielo, para comunicarnos con el Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos un lugar privado. Y entonces cuando nos arrodillamos en oración, en ese lugar, en ese propiciatorio, llegamos a ser clientes del abogado, del gran abogado llegamos a ser clientes. Cuando pronunciamos nuestra primera expresión de penitencia y súplica y de perdón, Cristo acepta su caso, o nuestro caso, y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Gloria a Dios, hermano. Abogado tremendo, hermano. Cuando presentamos la súplica al Padre, Él la coge y la hace suya. Y Él la presenta al Padre como su propia súplica. Qué maravilloso. O sea, que Cristo le dice al Padre: no veas a este pecador, mírame a mí, ¿verdad? Así somos limpios a través de Cristo, hermano. No nos podemos presentar al Padre, estamos llenos de pecado. Por lo tanto, Cristo es el intermediario. Cristo está entre el Padre y nosotros, y el Padre lo ve a Él y ve el derramamiento que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces somos perdonados. Gloria a Dios, hermano, esto es maravilloso. Y Él pide la súplica al Padre como si fuese de Él mismo. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaremos la bendición de la paz de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Experimentar la paz de Cristo, hermano. El hombre que llega a experimentar la paz de Cristo no podría explicarla con todas las palabras que pudiera decir. El que experimenta la paz de Cristo solamente no podría expresarla, porque no hay palabras para experimentar esta paz. Por eso el Señor nos dice en su palabra, Jesús nos dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, ¿verdad? Así Él dice en su palabra. Por lo tanto, hermano, los hijos de Dios que experimenten este acontecimiento de limpieza espiritual, de limpieza de pecado, solamente se puede reflejar en sus rostros. Sus rostros resplandecerán. Es lo único que podrán hacer, hermano. Es lo único. No hay palabra que el hombre pueda expresar cómo se siente de tan amplio que es esa paz, de tan amplia que es. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, caemos impotentes ante la cruz, pidiendo perdón y fuerza. Gloria a Dios. Esto es un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros caemos a los pies de la cruz, primeramente caemos sin fuerza, pidiendo perdón. Primeramente porque reconocemos la magnitud del pecado. Reconocemos que no podemos contra el pecado. Por lo tanto, caemos a los pies de Cristo para que Él, ¿verdad?, se haga cargo de nuestros pecados. Es maravilloso esto, hermano. Ningún abogado terrenal se echa los cargos a sí mismo de a quien está defendiendo. Pero el abogado, el gran abogado, como dice aquí, ¿verdad?, Él carga nuestros pecados.
o Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, hermano. Y cuando caemos, ¿verdad?, sin fuerza, ante los pies de Cristo, nuestra oración es escuchada y contestada. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso. Qué maravillosa petición tenemos aquí. Qué resultado bonito tenemos aquí, que Él contesta la oración, hermano, contesta nuestra oración y la contesta es que nos perdona de nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano. Pensando, ¿verdad?, en lo de cómo es la manera de que el Señor nos dice en su palabra, cómo debemos pedir perdón por nuestros pecados, porque hay muchas maneras. Hay una falsa que el mundo dice y hay una verdadera como Dios la estipula en su palabra. La falsa, lamentablemente, ¿verdad?, muchas personas van a pedir perdón, ¿verdad?, al Padre Celestial, se dirigen a un lugar, ¿verdad?, a un confesionario, donde tienen que escoger por intermediario a otro hombre pecador, ¿verdad?, también como él mismo, como uno mismo. Y esa no es la manera que el Señor quiere. No. Dios en su palabra no dice eso. Y también está de moda los que están en los púlpitos, donde los feligreses van donde ellos para contarles sus pecados o para contarles los pecados de la familia, sus debilidades. Y esto es una manera moderna también. Y esa tampoco es la idea. O sea, esta es la farsa. Esto es la manera falsa de pedir perdón por nuestros pecados. Pero aquel siervo diligente, aquel siervo que es, ¿verdad?, atento a lo que dice la palabra de Dios y que es entendido, se postra en el lugar del propiciatorio, en su lugar secreto, se postra ante el Dios invisible a poner sus faltas, sus debilidades, y cae sin fuerzas y cae a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermano. No tenemos que ver a nadie, ante el Dios invisible. Caemos a los pies de Cristo a pedir perdón por nuestros pecados al Padre, en el nombre de Cristo. O sea que en esta comunión solamente hay 3 personas: el pecador, Cristo como el gran abogado y el Padre, que nos perdona por medio de la sangre de su Hijo. Esto es maravilloso, hermano. Podríamos hablar de este tema y yo sé que ustedes también podrían aportarle un sinnúmero de verdad, de comentarios, ¿verdad?, y de la misma palabra. Entonces, hermanos, al terminar, ¿verdad?, Jesús, al terminar el Padre Nuestro, Él añadió: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo dice en Mateo 6:14, después que Él termina la oración ejemplo. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Hermano, este es el único conducto que nosotros tenemos. Porque el Padre nos va a perdonar a nosotros o al pecador. Perdona al pecador lo que el pecador perdona a sus semejantes. Por eso, hermano, esto es... Si nosotros, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores o a los que nos hacen mal,
si no lo perdonamos, el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir misericordia de Dios. O sea que esa es la única manera que necesitamos nosotros, es de perdonar a nuestros semejantes, Por esta razón, hermanos, Jesús nos dio el mejor ejemplo. Jesús nos dio un ejemplo tremendo. Jesús, cuando fue, ¿verdad?, apresado por los sacerdotes, que Judas lo entrega, desde ese momento en adelante, Jesús lo que llevó fue injurias, golpes, de toda clase que ustedes y yo no nos podríamos imaginar. Y aún así, después que le hacen todo esto, y sabemos que lo azotaron, sabemos que cargó esa cruz pesada, que llegó al lugar del Gólgota, donde traspasaron sus manos, sus pies, donde le pusieron una corona de espinas, donde se burlaban de él. Y aún tendido ahí de la cruz del Calvario, él miraba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos hacer lo mismo. A nosotros nos hacen una mínima parte y ya nosotros sentimos sed de venganza. Sentimos sed de desquitarnos lo que nos hacen. Y eso es triste, hermano. Nosotros tendríamos que aprender a amar a nuestro prójimo. Por eso dice, en la oración de Jesús enseñó a sus discípulos, dijo: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos repetir esta oración de corazón y atrevernos a ser implacables, porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hermanos, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden poco, nosotros seremos perdonados poco. Y al ser perdonados poco, es una oración no contestada, porque no seremos limpios de todo pecado. Pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Es verdad, hermano, muy cierto. Pocos nos damos cuenta, me incluyo. Si los que son implacables comprendiésemos la profundidad de su significado, no nos atreveríamos a repetirla y pedir a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. O sea, no nos atreveríamos a decir esas palabras. Que el Señor nos perdone como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Por eso, hermanos, necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación para presentarnos ante Dios en oración, para conocer en qué actitud de espíritu nos encontramos. Hermano, por esta razón, ¿verdad? Dice la palabra: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hermano, dice que cuando nosotros como pecadores nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esta petición si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. Tenemos que expresar perdón por todos aquellos que nos han ofendido. Hermano, esto se ve a diario. Esto lo vemos, lo palpamos en las redes sociales, donde diferentes grupos no están de acuerdo con alguna, ¿verdad?, teoría o con alguna explicación bíblica y se levantan en contra del mensajero. Y los mensajeros, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, o debemos, todo el que hable de la palabra de Dios, tenemos que aprender a perdonar
aún cuando nos ofenden. Es una situación muy difícil. Dice, acerca de la petición comenta Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tristeza, hermano. Una tristeza, hermano. Nosotros debemos, todo lo que yo leí aquí es del libro La Oración, Ellen G. White, capítulo 23, el libro La Oración, capítulo 23. Hermanos, verdaderamente nosotros tenemos que aprenderlo a perdonar a los que nos hacen mal. Debemos aprender, ¿verdad?, a ser mansos y humildes como lo fue Cristo. Por esto, hermanos, nosotros debemos mirar a nuestros semejantes de una forma diferente. Porque si nosotros comenzamos a mirar a nuestros semejantes, descubriendo las faltas que ellos tienen, porque somos expertos para esto, eso está mal ante los ojos de Dios. O sea, hermano, nosotros necesitamos velar especialmente para mantener vivos los afectos y nuestro corazón sensible a lo bueno que hay en el corazón ajeno. O sea, nosotros tenemos que tener nuestros corazones sensibles para mirar solamente lo bueno que hay en el corazón ajeno y no mirar el mal que nos hacen. Porque si miramos el mal que nos hacen, no vamos a perdonarnos, hermanos. No vamos a perdonar a nuestros semejantes. Dice aquí, ¿verdad? Es lo que estoy leyendo. Si no vigilamos en esto, Satanás, o sea, si no vigilamos en esto, hermanos, de tener los corazones sensibles hacia nuestros semejantes, ¿verdad? Para mirarlos de una forma espiritual, aún nos hagan daño. Si no vigilamos en esto, Satanás pondrá celos en nuestra alma. Mire cómo comienza el enemigo de las almas. Satanás comienza a poner celo en nuestras almas. Vamos a ver qué sigue. Y pondrá sus anteojos delante de nuestros ojos para que veamos las acciones de nuestros hermanos distorsionadas. O sea, Satanás, si nosotros no tenemos corazones sensibles para mirar a estas personas que nos hacen el mal, Satanás pone en nosotros sus anteojos para mirar todas las cosas distorsionadas que hacen nuestros semejantes. Entonces nosotros al ver de nuestros semejantes las cosas distorsionadas, comenzamos a criticar, comenzamos a señalar. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 7, verso 5. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Que comenzamos a mirar con el lente de Satanás. Capítulo 7, verso 5. Mateo 7, 5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, nos convertimos, Satanás implanta celos, nos convertimos en hipócritas y comenzamos a ver las faltas y ver todas las acciones de nuestros semejantes, distorsionadas. Y al ver todas estas cosas, ¿verdad? Al ver todas estas acciones de nuestros semejantes distorsionadas,
nosotros no perdonamos a nuestros semejantes. Entonces lo que tendríamos que hacer es, en vez de mirar críticamente a nuestros hermanos o nuestros semejantes, deberíamos volver nuestros ojos dentro de nosotros mismos y estar dispuestos para descubrir los rasgos, ¿verdad?, objetables a nuestro carácter. O sea, cuando nosotros hacemos esto, que primero nos miramos a nosotros mismos porque somos tan débiles y tan pecadores como nuestros mismos semejantes, pues comenzamos a ver las cosas de un modo diferente. Y ya no juzgaríamos, porque estamos en la misma condición, estamos bajo pecado. Por eso tenemos que tener nuestros corazones sencillos, nuestros corazones humildes, para que el enemigo no ponga en nosotros sus lentes para ver todas las cosas de nuestros semejantes distorsionadas. Nosotros, o el cristiano, ¿verdad?, o el hombre, tenemos una forma, somos tan inteligentes para mirar a nuestros semejantes y ver todas las faltas que tienen. Y nosotros no vemos las de nosotros porque tenemos los lentes del enemigo puestos. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice el N.G. White. Esto lo dice en la matutina al fin de conocerle. La matutina es del 24 de junio. Apúntelo por ahí, léalo. Está tremendo. A fin de conocerle, 24 de junio. Al comprender, hermano, debidamente nuestras propias faltas y fracasos, las faltas ajenas se hundirán en la insignificancia. O sea, hermano, cuando nosotros comprendemos, ¿verdad?, nosotros mismos, las faltas ajenas no las vamos a ver porque tenemos corazones sencillos. Gloria a Dios, hermano. Esto es espectacular, hermano. Por esto es que, ¿verdad?, que esto es un reavivamiento y una reforma, ¿verdad?, como lleva por título estos temas, reavivamiento y reforma, hermanos, porque necesitamos este reavivamiento, necesitamos esta reforma en nuestra vida, necesitamos un cambio, hermanos. Nosotros no podemos seguir, ¿verdad?, de otra manera que no sea según la palabra de Dios, porque conocemos mucho de profecía, conocemos mucho de juicio, conocemos, hermano, las personas hoy día se han dedicado a buscar temas, ¿verdad?, de otra índole, porque pensamos que conocemos todo sobre Jesús, sobre la obra que va a hacer en nosotros o la obra que quiere hacer en nosotros, y pasamos todas estas cosas por alto. Por eso, hermanos, todo lo que hemos hablado se basa en Mateo 6:12, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo sé que todos ustedes también tendrían muchas infinidades de comentarios y, ¿verdad?, de la palabra de Dios para comentar sobre esto. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver con corazones sencillos, como el Señor quiere, cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, ¿verdad?, y saben a lo que me refiero cuando digo esto, cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, del que murió y resucitó, nosotros caemos, como dijo ahorita, sin fuerzas a los pies de Cristo, sin fuerza, porque no podemos con nuestros propios pecados, que nosotros, ¿verdad?, fuimos los que decidimos pecar. Y nosotros no comenzamos y aceptamos todo esto, que el Señor nos limpia de todo pecado por medio de su Hijo. Entonces comenzamos a tener los lentes espirituales y comenzamos primeramente a reconocer que somos pecadores, nos vemos a nosotros mismos. Entonces no tendremos oportunidad para ver a nuestros semejantes las faltas.
Qué bonito sería, ¿verdad?, si todos viéramos solamente las cosas buenas que hay en los demás. Nuestra vida cambiaría de una manera increíble, hermanos. Nuestra vida cambiaría, el mundo cambiaría, hermanos, todo cambiaría. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, en ese momento comenzamos un camino en el Calvario. Cuando hacemos estas cosas, comenzamos a caminar ese trayecto en el Calvario, en el que Cristo caminó. Él dice que el que quiere vivir piamente, que coja su cruz y me siga, ¿verdad? Así dice Él. Entonces, comenzamos a caminar con Él. Y Él nos dice, este es el camino, andad por Él. Por este lugar no, anda por este camino, por aquí sí. Y Él, al lado de nosotros, porque Él ya Él andó por este camino, ya Él sabe. Por lo tanto, Él es el que nos acompaña. Y cuando Jesús desfallecía, ¿verdad?, cargando la cruz pesada, Él mismo tenía que levantarse. Y Él voluntariamente, si nosotros caemos, Él mismo nos levanta. Un amor incondicional que Él siente por nosotros. Entonces nosotros comenzamos a gloriarnos en la cruz, porque nos gloriamos en la situación en la que estemos, y no importa cuál sea. Si es perjudicial para nosotros mismos, ¿verdad?, en la carne, pero nos gloriamos en su nombre, gloria a Dios. Por eso es que todos estos mártires, ¿verdad?, todas estas personas que llevaron a hogueras, o llevaron en cierto momento ¿verdad?, a ser martirizados, se gloriaban, hermanos. Se gloriaban, no había miedo en ellos. Se gloriaban en el nombre de Cristo, hermano. Eso es lo que Cristo quiere. Entonces ahí nos comenzamos a gloriar en Cristo, y entonces ahí podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios, hermano. Cuán bonito sería esto, que nosotros pudiéramos expresar estas palabras, estas hermosas palabras. Comenzar a vivir la vida como Cristo. Que nosotros dejemos nuestros pensamientos y que sean los pensamientos del Señor. Que Él comience a manejar nuestras vidas de una forma que nosotros no tengamos control en nuestras vidas, sino que Él controle nuestras vidas. Gloria a Dios, hermano. Qué bonito. Esto sería espectacular, hermano. Y viene un versículo a mi mente que es mi favorito, ¿verdad? Y con este termino, donde Pablo, en 2 de Timoteo, ¿verdad?, dice en un cierto momento, ¿verdad?, cuando ya él termina su trayecto, su labor, su obra. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Gloria a Dios. En esa oración él la termina diciendo que no es solamente para él, sino también para todos los que amen su venida. O sea, nosotros amamos la venida, nosotros queremos ser salvos. Por lo tanto, caigamos a los pies de Cristo, caigamos a los pies del Maestro, para que el Padre Celestial que está en el trono de la gracia perdone todos nuestros pecados. Que el Señor los bendiga de una manera muy especial. Esta es mi parte. Por eso te invito a un reavivamiento y reforma. Que el Señor les bendiga. Los dejo con el hermano Arturo.